Un gran saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, en el video de hoy traemos un par bastante interesante, en este caso el dólar frente al dólar canadiense. Vamos a estar analizando, desglosando una oportunidad de compra que se generó y vamos a estar analizando entonces el respectivo activo desde la temporalidad diaria hasta la temporalidad baja y cómo podemos nosotros entonces aplicar nuestra metodología de SMC o Smart Money. Gran saludo a todos muchachos, espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les traigo un video adicional de cómo aplicar los conceptos de SMC, Smart Money, en este caso en el activo dólar frente al dólar canadiense. Vamos esto entonces a analizar, a desglosar el precio y ver una oportunidad que se generó en este par de divisas hace poco, así que entremos al trabajo. Empezamos desde un gráfico diario, podemos ver una estructura al alza que estaba compuesta por máximos y mínimos cada vez más altos, en este caso ruptura de estructura BOS, pero en el punto de control o en el último retroceso el precio genera una ruptura fuerte generando un cambio de carácter o un choch en temporalidad diaria. Esto nos mete automáticamente en un fractal bajista, corrida, retroceso, corrida. Pero como estos órdenes, estos bloques de órdenes o estos order block están demasiado grandes, debemos bajar a 4 horas, interpretar la estructura interna que pueda tener el gráfico de 4 horas y refinar nuestros order block. Acá tenemos el primero, order block acompañado de un fuerte imbalance a la baja y una ruptura de estructura, es decir, un BOS a la baja podemos encontrar acá. Este fractal se puede operar, lo mismo para este de acá. Tenemos este otro fractal de acá, el cual se puede operar también. Aquí podemos entonces identificar dos puntos de order block de venta bastante interesante durante esa semana a tener en cuenta para considerar operaciones en venta. Si nosotros buscamos a que el precio llegue a este punto, mitigue, genere cambio de estructura en low time frame para continuar la venta, viendo esta idea en 4H, quedaría simplemente un modelo donde se estaría generando la continuación de las ventas, donde se estaría vendiendo el activo que en su misma estructura tendencial nos muestra que viene en descenso, corrida y retroceso a la baja, es decir, máximos y mínimos cada vez más bajos. Pero esto se está viendo desde un punto 4H diario. Cuando nosotros hablamos de que el precio va a llegar acá a mitigar este nivel, quiere decir que en su transcurso o en su movimiento al alza, sí o sí a nivel interno, a nivel de temporalidades más bajas, vamos nosotros a encontrar y a determinar una estructura que está en contra de las ventas macro para poder que el precio se desplace de acá a acá. Si el precio busca desplazarse del punto A al punto B, pues tiene que hacerlo con una estructura alcista que encontramos en temporalidades más bajas. Acá vamos a colocarlo aquí, que fue esta semana del 18 del 14 al 18 de noviembre también. Encontramos entonces toda esta liquidez interna que el precio puede estar estallando, que es importante siempre pensarlo de esa manera, mientras que en la temporalidad de una hora ya el precio genera ruptura de estructura. ¿Cómo así? Tenemos la estructura de corrida y retroceso a la baja, pero como el precio empieza a subir buscando la zona de arriba de order block, que aquí la podemos refinar a una hora, entonces sabemos que el precio puede llegar acá. Así que viéndolo bien, encontramos acá una ruptura de estructura que nos marca un cambio de carácter en la temporalidad de una hora. Como no tenemos zonas de demandas para buscar mitigaciones y cambios de caracteres en temporalidad más baja, solamente lo vemos a nivel de precio, que es lo que viene haciendo el precio. Acá entonces lo que hacemos es extraer nuestro extremo que generó ese cambio de estructura. Y también que podemos encontrar nosotros acá un nuevo BOS, es decir, continuación del movimiento, ruptura de estructura al alza, que visto en 15 minutos se ve más claro. ¿Qué podemos entonces nosotros interpretar allí? Podemos interpretar que tenemos una zona de order block inicial de compras fuerte por parte de la demanda, una zona de order block que pertenece a la temporalidad de un H, por lo que podríamos plantearnos una entrada que nos permita
vender o liquidar en el order block contrario o en el order block de venta de la temporalidad mayor de 4H, o bien esperar solamente esta para vender. Eso ya depende de cómo quiera operar uno y qué está esperando. Personalmente este trade lo estaba esperando, pero es un trade que nuevamente por refinar no nos tomó la orden, pero bueno, es normal, y además es un trade muy interesante que sí o sí hay que tener en cuenta. Entonces cuando el precio me marca este BOS acá, vamos a marcarlo mucho mejor aquí, vamos a tenerlo muy en cuenta acá. Cuando nosotros tenemos esta estructura, sencillamente, ¿qué podemos analizar? Podemos ver que el mercado cambia estructura en CHOCH o CH, tenemos el primer retroceso y tenemos la nueva corrida que me marca una ruptura de estructura o un BOS. Cuando yo analizo eso, yo ya sé que hay un extremo de un nuevo fractal, es decir, de 15 minutos. Acá lo tenemos. Siempre y cuando hay personas que me preguntan, bueno, ¿puedo utilizar los order block micro o realmente qué es lo que yo debo utilizar? Yo siempre recomiendo utilizar los order block macro. En este caso sería este order block de venta. Pero dado caso de que encuentres una estructura micro de estas, pero tengas un riesgo bajo, lo puedes tomar, porque lo que debes buscar en el trading es que tus stop loss estén muy bien colocados, protegidos contra la liquidez, y si te da un stop loss nulo y te está brindando un alto potencial de ratio riesgo-beneficio, simplemente lo puedes tomar, no puedes tener miedo a hacerlo. Trata de que al menos sean order blocks máximo entre 1 hora y 15 minutos. De ahí ya lo mejor sería esperar los order blocks de temporalidad de 4 horas o del diario. Listo. Entonces acá cuando tenemos esta estructura, si yo tomo la decisión de operar esta estructura, bien, o si también tomo la decisión de esperar estas ventas, está bien. Esa es la importancia también de diversificar, que nos permite buscar realmente qué es lo que qué es lo que buscamos en el mercado, interpretarlo y poder plantear nuestras operativas. Aquí, al tener este BOS, yo puedo tomar esto aquí abajo como toda la liquidez que puede ser absorbida y me puede buscar para una operación en largo acá. Obviamente que tengo que refinar porque acá me está dando 40 pips de stop loss. ¿Qué hago yo? Refino en una temporalidad más baja. Me voy a 15 minutos y detecto donde se encuentra mi order block, es decir, acá. Así que yo puedo plantearme una entrada en largo acá con un stop loss acá, y si yo busco salirme en ese order block contrario de 4H donde también voy a vender, ya tendría una relación ratio riesgo-beneficio de 1 a 20. Entonces donde uno se pregunta, ¿vale la pena tomarlo o no? Si me salta el stop loss, sencillamente ya no lo tomo. Pero está este potencial. Ahora, esta como la zona extrema de la temporalidad de 1H. Ahora, al tener acá nuestro extremo y la temporalidad de 15 minutos, pues vamos a encontrar toda la estructura que está dentro del gráfico de 15 minutos. Acá estamos en un gráfico de 5 minutos, por lo que da igual refinar la zona o no, porque simplemente quedaría más abajo. Así que sencillamente detectamos nuestra liquidez interna, toda esta liquidez es absorbida, toda esta liquidez de retail, mira, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso. Aquí podemos encontrar nosotros múltiples order blocks, pero ya pertenecen a una temporalidad más baja y hasta allá no queremos llegar. Siempre vamos a utilizar los order blocks macro, y los micros se utilizan cuando mitiguen los macro y genere cambio de estructura o cambio de carácter en esas temporalidades, más no en el ascenso de este movimiento. Acá nosotros tomamos todo esto como liquidez y podemos esperar una zona de compras bastante fuerte acá. Entonces tenemos la operación en largo aquí protegida ante la liquidez, pero recordemos que tenemos que esperar a que el precio mitigue y genere cambio de estructura. En este caso, aquí cuando mitiga, aquí ya tuvo la primera mitigación de la zona, esperamos a que el precio rompa nuestro punto de interés, acá lo tenemos, nuestro punto de control, perdón, para que genere cambio de estructura. Nos vamos a un minuto. ¿Qué vemos nosotros? Vemos el mismo fractal, vemos que el cambio de estructura se encuentra es ahí mismo, otras veces se encuentra por acá, otras veces se encuentra por acá. Eso depende de la manera en cómo llegue el precio al nivel que está mitigando. Entonces de momento seguimos esperando, esperamos a que el precio realmente rompa la estructura, si va a generar una continuación de ese punto o de ese order block de 1 hora. Bueno, el
precio mitiga nuevamente la zona. Si ustedes se fijan, el precio acá vino derecho, vino en un fractal directo, mientras que acá en visto resumido viene así, o visto de otra manera en la microestructura, porque como el mercado es fractal, siempre vamos a encontrar fractalidades menores. Podemos ver la fractalidad menor de esta manera: corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida. Así que está válido tener en cuenta este como una corrida entera, como punto de control, o bien esta de acá como una corrida de una microestructura. Cualquiera de las dos estaría bien para confirmar nuestro cambio de carácter, que es precisamente lo que siempre debemos buscar una vez el precio genera la mitigación del bloque. En 5 minutos pues tenemos de que el punto de control se encuentra exactamente en ese nivel POC, ya que allí se generó el último máximo más bajo. Entonces ya al tener esto podemos nosotros esperar también un cambio de estructura acá o más arriba para el de 5 minutos. Esperamos a ver entonces cómo reacciona el mercado. Continúa oscilando, no hay un cambio de fractal aún, el mercado no cambia de fractal, el cambio de fractal ya se encuentra acá en 1 minuto. Continuamos, el precio no cambia de fractal, toma de liquidez exactamente en el punto. Fíjense el mercado cómo sigue respetando la fractalidad de 1 minuto, y eso está bien para no apresurarse a tomar trades que probablemente no existan aún. Aquí ya tuvimos un cambio de carácter, mira, acá el mercado tiene corrida, retroceso, corrida, así que el cambio de carácter lo tenemos acá, es decir que aún no se ha presentado, porque este último retroceso que tenemos acá no me generó un nuevo mínimo del mínimo anterior, así que no se toma como un retroceso. Seguimos esperando el cambio de fractal, el mercado continúa moviéndose, toma liquidez justamente por encima de ese máximo más bajo. Fíjense cómo sigue respetando el fractal, muy bien. El precio nuevamente mitiga la zona, sigue, continúa, perfecto, toma liquidez por debajo del nivel o la zona de order block. Fíjense cómo el mercado alcanza esta liquidez de acá, alcanza la liquidez, y eso es muy normal. Probablemente acá hubiésemos saltado en un stop loss esperando ante un cambio de estructura más micro. Aquí se nos pudo haber ido un stop loss, pero de momento no hubo un cambio de estructura. Ahora el cambio de estructura, ¿en dónde se encuentra? En 1 minuto, pues precisamente el cambio ya lo acaba de hacer el mercado. Aquí hace un cambio de estructura, ya que el mercado venía presentando este movimiento: corrida, retroceso, corrida, retroceso y corrida. Al tener esta estructura, el precio la rompe, y una vez rompe esta estructura, lo que hacemos nosotros es identificar nuestro order block perteneciente a ese cambio de estructura, es decir, en el gráfico de 1 minuto, ya que tenemos estructura de cambio en la temporalidad de 1 minuto, y si verificamos en la temporalidad de 5 minutos, podemos nosotros entender de que el cambio de estructura o de cambio de carácter se encuentra todavía allí sin confirmar, por lo que sería todavía un punto de control para ese fractal. Entonces, ya como hemos tenido nuestro cambio de carácter en 1 minuto, pues básicamente lo que hacemos es simplemente plantear nuestra operación en largo, protegernos ante la liquidez. En este caso, lo mejor es que sea un stop loss alrededor de unos 10 pips, entre 8 a 15 pips, así que siempre y cuando nos dé una muy buena relación de ratio riesgo-beneficio, nosotros podemos expandir un poco más el stop loss para cuidarnos de la liquidez, o no. Aquí que tenemos una salida próxima ante esta zona de bloques por parte de las ventas, tenemos con un stop loss inicial de 10 pips un beneficio o un ratio riesgo-beneficio aproximado de un 8 de ratio. Así que sería una muy buena entrada y una muy buena protección por debajo de esta liquidez. Así que una vez colocada nuestra orden, esperamos a que se nos active. Exactamente, se nos activa nuestra orden. Esperamos entonces la continuación del precio. Tenemos un movimiento bastante fuerte que probablemente podría haber cazado varios stop loss.
en esta operación, ya que si se fijan en la estructura de liquidez externa, el precio lo que hace es eliminar toda la liquidez que se encontraba debajo de estos mínimos, primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, cuarto mínimo, 5 mínimos, donde por debajo existían muchas órdenes de stop loss. Y si nos fijamos también en el movimiento, fue un imbalance bajista que generó esta casada o esta toma de liquidez, es decir, un movimiento bastante fuerte buscando esos stop loss. Ahí continuamos entonces posicionados y esperamos entonces a que el mercado empiece a moverse a favor, así que es importante también esperar y ser pacientes, pero también vamos verificando la estructura interna que va dejando el precio, y aquí ya lo que tenemos es el cambio de carácter de la temporalidad de 5 minutos, lo tenemos acá, y si nos vamos al gráfico de 15 minutos, pues también tenemos el cambio de carácter. Así que ya que hemos ingresado en el cambio de carácter en un minuto y ese cambio de carácter se ha reflejado también en 5 y en 15 minutos, quiere decir que vamos a estar más posicionados en el mercado, puesto que tenemos esto a favor. Y ya al extraer el order block creado en la temporalidad de 5 minutos y de 15 minutos, tendríamos este order block como un imbalance bastante interesante, donde podríamos retomar nuestras operaciones o continuar con las compras si queremos añadir nuestra operación, o bien si no logramos participar en esta primera operación o nos saltó un stop loss. Perfecto, acá tenemos entonces un nuevo BOS, una ruptura de estructura, tenemos BOS en el precio, y si dejamos esta orden acá, podemos nosotros entonces interpretar de que a nivel interno el precio genera BOS de esta estructura, corrida, retroceso, corrida, visto de esta manera, corrida, retroceso, corrida. Al tener este nuevo fractal, podemos nosotros utilizar este nuevo fractal si queremos posicionarnos a favor de este movimiento. Como estamos todavía en el order block de 1 hora, que es el gris grueso que tenemos ahí atrás, entonces aún podemos nosotros operar order blocks micro de 1 minuto, ya que el precio no se ha alejado y no se encuentra, por ejemplo, en estos niveles, no se encuentra oscilando en estos niveles de aquí arriba. Entonces nosotros todavía podemos buscar nuestras operaciones. Acá, ¿cuál sería entonces la opción si no nos toma este trade? Tendríamos nuestra zona de bloques. Si la queremos refinar a 5 minutos, sería nuestra entrada acá en largo, una nueva entrada para seguir comprando el mercado, o la nueva entrada estaría en el order block marcado de la nueva ruptura de estructura que dejó el mercado. Es decir, ante este movimiento yo extraigo mi order block acá, que me generó nuevo máximo, y justamente tomo mi compra ahí donde ha llegado el precio, me protejo debajo de la liquidez. Aquí ya me da un stop loss de unos 6 pips, vamos a aumentarlo por ahí a unos 7 pips para protegernos debajo de esta liquidez. Se protege uno siempre debajo de la liquidez, y allí se nos estaría activando una nueva orden en largo, aparte de la primera que ya venimos aguantando. Entonces fíjense que se dan varias oportunidades en largo si no logramos anticiparnos a la primera, o bien nos saltó algún stop loss. Aquí se activó esta segunda, esta primera todavía seguiría esperando. En caso tal de que esta segunda salte stop loss, estaríamos posicionándonos en la segunda. Así que vamos a ver cómo reacciona el precio. Hay exactamente un stop loss, se da un stop loss de esa estructura. Fíjense acá, tenemos un stop loss de 7 pips y nos salta por la liquidez. Como bien, pues si lo colocamos un poco más abajo, pues no nos va a saltar el stop. Eso ya depende de cómo lo quiera hacer uno. Si a uno lo salta la liquidez, no deja de ser un trade válido, muchachos. Así que porque haya sido stop loss, pues no significa nada, es el potencial. Y esta primera que está aguantando, pues entonces aún seguiría vigente. A lo que voy acá es que si hay varias operaciones que nos saltan por liquidez, no importa, eso es lo de menos, ya que siempre debemos aceptar de que vamos a estar expuestos a esa liquidez en el mercado, independientemente si conocemos cómo funciona la liquidez o no. Entonces, a este último trade, fíjense cómo logramos posicionarnos ante una zona de bloques de una temporalidad mayor, es decir, de 1 hora. El mercado la mitiga,
tenemos cambio de estructura interna y la continuación del movimiento. Déjenme verificar algo aquí en esta estructura interna y verán cómo el precio genera. Después de este stop loss, vamos a poner este trade acá, que efectivamente dio un ratio 1:7, teniendo un riesgo total aproximado de 11 pips, 10 pips. Y acá, ante este stop loss que tenemos acá, vamos a marcarlo con una X. Yo los pongo así cuando sale en stop loss. Es un stop loss únicamente de 9 pips, mientras que acá tenemos un beneficio de 84 pips. Eso es lo que buscamos siempre en el mercado, maximizar las ganancias. Ahora, fíjense a esta estructura, espero que la hayan captado. Acá tenemos cambio de carácter, BOS, vamos a dibujarlo acá, cambio de carácter, BOS, retroceso, toma de liquidez externa, el precio nuevamente se dispara hacia arriba. ¿Qué me está haciendo eso? Me está haciendo un BOS, ¿o no? Me está haciendo nueva ruptura de estructura. Si yo quiero refinar los order blocks de ese BOS o de esa ruptura de estructura que me generó el precio ahí, fíjense lo que tendría. Tendría para este caso un nuevo order block, este de acá, eliminamos el de acá, tenemos este order block de acá, este order block que genera este BOS al alza, y tenemos la estructura de liquidez interna, que es la liquidez que buscamos que sea aquella que va a ser absorbida por parte del precio en el descenso. Entonces, al identificar esta zona de order block que ya está mitigada en un minuto, simplemente colocamos nuevamente la entrada, protegidos debajo de la liquidez, 8 pips de stop, aumentamos nuestro beneficio, lo colocamos nuevamente allá, exactamente donde buscamos nuestras salidas aproximadamente, y ahí tenemos nuevamente otro trade válido. Entonces, fíjense que ante esta estructura de acumulación se dieron varios trades, y por más stop loss que existan, siempre van a ser mitigados en el menor riesgo posible. Fíjense cómo acá tenemos dos operaciones con ratio 1:7 la primera, la segunda 1:9, operando y desglosando el precio aplicando SMC, refinando order blocks de 5 minutos en un minuto y protegiéndonos debajo de la liquidez y detectando liquidez interna y externa. Así terminaría nuestro ejemplo en cómo podemos nosotros aplicar entonces la estrategia dentro del mercado.